Discipulado, y quiero terminar hoy con este mensaje. El discipulado es una tarea de entrenamiento y un proyecto para formar sucesores. Eso es lo que Dios diseñó a través del modelo de Jesús, a través de los hombres de Dios. Siempre ir formando esos sucesores para que la obra redentora de Cristo siga teniendo vigencia hasta hoy en día. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, capítulo 1, verso 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Lo que Dios quiso hacer es que Cristo sea representado en nosotros. La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, la perfección de Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos que reflejar a Él. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense que Él estaba hablando y a pesar de todo lo que Él había sido transformado, su mensaje es: sigo trabajando para que esto se reproduzca también en mí. El proceso y el trabajo de Dios o del apóstol a través de lo que Dios estaba haciendo era que ese proceso siga obrando en su vida. Amén. Esta tarea de entrenamiento se trata precisamente de un entrenamiento continuo. Esta tarea de discipulado se trata de un entrenamiento continuo para poder formar sucesores en el reino. Jesús fue un reclutador por excelencia. Él reclutaba a esta gente para poder prepararla y llevarla a una transformación. Entre sus discípulos se encontraban personas de todos los estratos sociales. Había pescadores, otro que era recaudador de impuestos. Había un celote, Simón el celote. Él era uno de aquellos que, defensor del judaísmo, era como uno de estos revolucionarios. Ahí no se metía. Los celotes andaban con espada y cortaban cabeza a los que se levantaban en contra de su doctrina. Y él tuvo todo ese tipo de hombres con diferentes caracteres, diferentes temperamentos, y estuvo trabajando con ellos para ir formándolos. Y hoy el Señor nos sigue llamando al servicio, puesto que la salvación y el discipulado tienen su origen en Dios. Y seguimos en el proceso de perfeccionamiento para edificar a los santos. Esa misma tarea que Jesús había comenzado es la misma tarea que debe desarrollarse en nuestras vidas. Es lo mismo que hoy seguimos haciendo. Hoy seguimos teniendo de todo tipo de personas con diferentes temperamentos, de diferentes estratos sociales. Y Dios necesita transformar esas vidas para llevarlo a la perfección de lo que Él quiere hacer. El Señor nos llama al discipulado, pero es necesario que alguien nos involucre. ¿Sí? El llamado de Dios está para todo, pero es necesario que alguien nos involucre, es necesario que alguien nos diga: che, necesitamos uno para barrer, uno para limpiar, necesitamos uno que nos acompañe, hacer una casa de paz, al hospital, en la tarea que sea. Por eso el proceso del discipulado es que un mentor o maestro pueda involucrar a aquel discípulo, que nos capacite, que nos inicie en el servicio. Y una de las características del verdadero discípulo de Cristo
es que se multiplica. Es decir, que también después sigue siendo un maestro. Porque hay gente que está dispuesta a servir porque lo involucran y enseguida sirve, pero no está preparada para también ser maestro después y discipular a otros. El apóstol Pablo consideró que presentar a todo creyente maduro y perfeccionado en Cristo no es un asunto accidental ni una actividad ocasional, sino es un trabajo intencional que establece un compromiso mutuo entre maestro y discípulo, entre padre e hijo, como dimos el ejemplo el otro día, porque el discipulado comienza a hacer esa obra donde comienza a haber un desarrollo y un crecimiento en aquellos que se involucran, porque hay un compromiso entre los que están involucrados. Esta tarea es un proyecto para poder formar sucesores, no es un plan para buscar seguidores. Vieron que cuando vemos los grupos de música, los equipos de fútbol, buscan seguidores, alguien que los aliente, pero no son sucesores. Hay montones que hinchan por un grupo, pero no pueden jugar a la pelota ahí en la cancha. Hay montones que alientan al cantante, pero no pueden subir ahí arriba a cantar, porque son simplemente seguidores. Y el plan y el proyecto que Dios diseñó es que sean discípulos, que sean sucesores, no que sean solamente seguidores. ¿Me está entendiendo hasta acá? Jesús no se conformaba con que sus seguidores escucharan atentamente sus enseñanzas. De hecho, que Él se sentaba y multitudes le escuchaban. Aún estaba en su casa y venían todos los sabios de la ley a escuchar cuando Él hablaba. Pero Él no se conformaba solamente que escucharan atentamente lo que Él enseñaba, sino que esperaba de ellos unas vidas transformadas y fructíferas, pues para eso los había escogido. Por eso, después de dar una enseñanza y hablar en parábolas, agarraba a los suyos y les daba la explicación de las parábolas. Y decía, ¿por qué hablas de esta manera? Si al final no te entienden, pero Él tenía un propósito con aquellos que iba a discipular y le iba a enseñar la palabra para que sus vidas tengan un cambio y una transformación. Entonces, así lo decía Jesús, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vaya y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. El proceso que Dios había establecido a través de la enseñanza de Jesucristo era que Él pueda, a aquellos que había elegido, transmitirle el mensaje y que ellos ese mensaje lo hagan fructífero. Que ellos puedan dar fruto de eso. Para que produzca estos frutos y permanezca la relación entre discípulo y maestro, debía haber una profunda y continua relación, como el pámpano y la vid. Dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nunca se termina la tarea de discipulado porque el compromiso, la relación continua entre uno y otro trae un proceso de crecimiento y madurez. El pámpano es la rama de la vid. Si se separa del árbol, del tronco madre, se seca y no puede dar fruto. Pero dice, mientras permanezca unido, va a llevar mucho fruto. Y Dios dice, no, sigue diciendo así, y Dios lo va a podar, aquel que lleva fruto, lo va a podar para que lleve más fruto. Cuando en un proceso de fructificación de una planta hay una poda, se está ayudando a que eso dé más fruto, a que eso pueda producir mayores frutos. Y esto es lo que Dios está haciendo a veces nosotros. Empezamos a trabajar, empezamos a crecer y ahí empieza Dios a cortarnos algo. Ay, pero me doy cuenta que si estoy dando fruto tengo que dejar de hacer esto y esto me va a traer más fruto. Y Dios me empieza
a cambiar. Dios empieza a transformarme. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de discipulado, en una unión continua, y ahí en esa unión empieza a haber un desarrollo y un crecimiento de todas las áreas de mi vida. Amén. Debemos llevar una encomienda divina, no un programa eclesiástico. Muchas veces las personas tratan de dar un programa para que la gente llegue a la iglesia y eso sea atractivo. Pero la gente viene por un programa, lo que nosotros debemos llevar es una encomienda divina. Es un legado que Dios nos ha dejado. Pablo entendió claramente esto, por eso él se reprodujo en Timoteo y le pidió que lo que había visto, lo que había oído, lo que había aprendido, lo que había recibido de él, lo transmita a otros hombres fieles que sean idóneos también para transmitirlos a otros. Y así se lo dice a Timoteo en su carta. Lo que has aprendido de mí y has visto de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea que cuando usted está en el proceso de discipulado, lo que usted está aprendiendo, dice yo esto se lo tengo que enseñar a otro. Yo tengo que tener otro que venga atrás mío. Porque si esto que yo aprendo no lo puedo reproducir, esto termina acá nomás. Y quizá lo que yo no pueda desarrollar, el que viene detrás mío me va a ayudar a desarrollarlo. Porque tiene otra apertura, tiene otro conocimiento, tiene otras relaciones, tiene otra mirada del asunto. Y eso me va a ayudar a que haya un cambio y una transformación. ¿Cuánto me están entendiendo? Esta forma de discipulado surge de caminar juntos, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. No solo les enseñó a orar, sino que oró con ellos. Le dijo, vengan a orar conmigo. Y los llevó al monte a orar. Él no solo les enseñó a orar, no les enseñó la técnica, sino que oró juntamente con ellos. No solo que les enseñó a perdonar, sino que ellos lo vieron aún en la cruz, perdonando a aquellos que lo estaban asesinando. Jesús le fue enseñando en el discipulado, porque esa era la manera de poder reproducirse. No solo les enseñó a pagar sus impuestos, sino que pagó los impuestos por ellos. Le dijo, ¿es lícito, maestro, pagar impuestos? Por supuesto que sí. Ahora me acuerdo que debo la cuenta. Andá a pescar un pescado, de su boca saca una moneda y pagá mis impuestos y los tuyos. Y usted dice, wow, qué obra sobrenatural, un milagro, una moneda en la boca del pez. No, el milagro era la enseñanza que estaba transmitiendo a través de ese discipulado. Le estaba enseñando que debía ser honrado, que si quería era más importante ese acto de demostrar que debía andar correctamente como necesitaba que lo que había producido a través de ese pez con una moneda en la boca. ¿Me está entendiendo? Les enseñó a ser compasivo. No solo le enseñó la compasión. Dice que iba caminando, venía un acompañamiento fúnebre y mira a una mujer llorando, la viuda de Naín. Y tuvo compasión y dijo, mujer, ¿por qué lloras? Mi único hijo, ahí está muerto. Fue y resucitó ese hijo. Le dijo, aquí lo tienes, madre. Le mostró cómo acudir la compasión. Dios, Jesús, estaba mostrando la manera de discipular. Jesús estaba mostrando cómo hacer en la práctica lo que Él enseñaba. Él no daba solamente lecciones de palabra, sino que estaba para demostrar constantemente que lo que Él predicaba se podía vivir. De ahí que el discipulado no es solamente compartir enseñanzas, sino vivir esas enseñanzas. No podemos seguir diciendo lo que haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Se entiende? No podemos seguir de esa manera. Tenemos que hacer para que vivan lo que hacemos y que puedan imitar lo que hacemos. Esa es la manera de discipular.
En estos tiempos donde abunda la religiosidad, el engaño en todas partes, la gente necesita ejemplo de vidas transformadas. No creen porque hay corrupción, hay engaño, hay mentira, en todas partes. Usted me dice, ay, mire la política, pastor. Sí, pero es en todas partes. La gente no tiene palabra, la gente no tiene un compromiso en cumplir eso que está diciendo. Entonces la gente que está mirando necesita ejemplos de vida. No necesita lindos discursos, no necesita métodos. Necesita ver vidas transformadas. Wow, ayer escuchaba el testimonio de una hermana ahí en el encuentro y era el testimonio de vida. Entonces cuando vos decís, las vidas transformadas son las que demuestran. Cuando vemos cambio, esa es la demostración que necesitamos. No es fácil caminar con otros, porque en la parte, en el proceso del discipulado, tenemos que caminar con otro. Porque yo le quiero enseñar cómo orar, entonces yo le digo, bueno, mirá, a las 5 de la mañana hay oración, andá nomás. Claro, él está viendo la enseñanza, entonces el discípulo viene y dice, pero el que me invitó no está acá. Ahora tengo fotos todos los días de quien viene a orar. No se ríe nadie ya ahora. Terminó la risa. No sé si va a salir lindo la foto, lo importante es que salga. Y usted viene, sí, pero el que me invitó no está acá. ¿Cómo es el tema? Voy a venir mañana. Al otro día viene, pero me dijo que era de 5 a 7, me voy a quedar hasta las 7 por la duda, capaz que viene a las 6. Y tampoco viene. Y viene el tercer día y dice, no, me enseña de palabra, pero no me puede demostrar lo que hace. Entonces, si usted le quiere enseñar a orar, diga, vení que te paso a buscar, nos encontramos acá en la puerta, yo estoy, te espero y te muestro cómo se ora. Entonces, vamos que te voy a enseñar a predicar. Tenés que ir y decirle así, así, así. ¿Y a quién voy? No sé, anda donde quiera. No, tengo que llevarlo y que él me vea a mí cómo lo hago y que él pueda transmitir, que pueda ser transmitido lo que hay en mí a él. Pero si no lo hago de esa manera, es difícil. Simplemente le voy a estar dando una escuela y él se va a convertir en un alumno, pero de ahí a que su vida sea transformada, hay un proceso que solamente con el ejemplo va a poder ser dado. Amén. Entonces, no es fácil caminar con otros. De hecho, en esa convivencia del discipulado afloran las virtudes y las debilidades de todos. Así sea del maestro como del discípulo. Ahí es donde todo sale a la luz. Es decir, pero este no era tan como parecía. Jesús tuvo que afrontar las crisis de su discípulo. Había carnalidades, incredulidades, celos, enojos. Fíjese hasta aquí, tal punto, un día vino la madre y uno dice, mis 2 hijos, no podés meter a uno a tu derecha, al otro a tu izquierda, porque son los nenes míos, yo quiero que estén a tu lado. Y dice, qué inmadurez. Capaz que ellos iban llorando y decían, mamá, no sé si Jesús me va a dejar que me siente a su lado. Había inmadurez. Entonces en todo eso Dios tuvo que obrar, tuvo que tratar con un Pedro enojado, temperamental. Tuvo que tratar con celos, con ambición. Había algunos que eran ambiciosos, egoístas. ¿Cómo va a romper un frasco de perfume esta mujer? Pero si lo que ella está haciendo, me está preparando, cada día que se predique el evangelio se va a hablar de lo que hizo esta mujer. Pero el otro estaba enojado, así terminó colgado de un palo. Porque había ambición, había enojo, tuvo que tratar con eso para llevarlos a una madurez, para que puedan crecer de ese temperamento que no era el correcto. Jesús vino a las personas no como lo que eran a las personas, no como lo que era en ese momento, no como estaban o como se habían presentado, sino como llegarían a ser. Lo que Jesús vio en cada uno era el producto terminado. Yo no sé si a alguien se le ha dado por hacer manualidades o algún invento, decía mi papá. Yo decía, ¿qué estás haciendo, papá? Un invento, decía.
Y yo me volvía loco para ver lo que hacía. Y me acuerdo de chico, mi papá con una navajita muy linda que tenía, un palito feo, rústico, que cortó de una planta y empezó a pelarlo. ¿Qué está por hacer, papi? ¿Qué está por hacer? ¿Vieron? Los chicos son impacientes. Yo era como eso, así, bien impaciente. Un invento, me decía. Y yo lo quería estrangular para que me diga cuál era el invento, porque yo quería ver el producto terminado. Y él ya sabía lo que iba a hacer. Pero para mí era pelar un y terminará siendo un escarbadiente, decía yo. Y mi viejo lo que terminó haciendo eran 2 remos, muy lindo, todo con la dobladita en las puntas de los remos, los toletes, todo bien cruzaditos los dos así con un salvavidas, todo hecho con palitos así mientras tomaba mate. Pero él ya sabía la obra terminada de lo que estaba por hacer, pero a mí me decía un invento. Y Jesús miraba a los discípulos y yo pensaba en esto, sería un palito todo rústico y él les empezó a dar forma y a pulirlo hasta ver la obra terminada. Y esa era la manera en que Jesús podía mirar. Y esto nos enseña que cuando nosotros vemos un cabezón, cabeza dura, cuando vemos uno que mete la pata una y otra vez, cuando vemos uno que habla por demás, tenés que mirar la obra terminada. Dios va a hacer algo grande de todo esto. Dios va a hacer algo poderoso de esto. Yo sé que Dios tiene un plan con esto y lo va a hacer. Y empezá a mirar la obra terminada. Aunque no siempre ellos tuvieron éxito, los envió a expulsar demonios y fallaron. Señor, tus discípulos le traje mi hijo y ahí está y no lo pueden liberar. Ay, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? Ay, cabezones. Esto no sale si no es con ayuno y oración. Si están todo el día en la carne, quieren expulsar a un demonio. Pero siguió con ellos. Les dio la oportunidad de alimentar a 5.000 personas. Hijo, denle ustedes de comer. Señor, 200 denarios no alcanzarían si fuéramos ni los almacenes, ni el kiosco, no hay comida para darle a tanta gente. Yo lo único que tengo son 3 pancitos y 5 pancitos y 3 pescaditos ahí. Multiplica, Señor, gracias por esto. Empiecen a darle de comer, empiecen. Les dio la oportunidad y ellos no entendieron. Fallaron otra vez. Los invitó a una vigilia de oración. Dijo, esta noche vamos a tener una vigilia. Se quedaron dormidos. Sí, nada, esto no sirven para nada, diría algunos ya. Esto no. Sin embargo, él nunca bajó el nivel de las expectativas. Él sabía que llegarían a ser pescadores de hombres como había diseñado. Él sabía que Dios los iba a hacer hombres de valor, que iban a extender el reino de los cielos hasta hoy en día. Pasaron 2000 años de estos hombres cabezones, que lo tenemos escrito en su libro. Y sin embargo, la palabra siguió siendo transmitida, porque él vio la obra terminada en cada uno de ellos. Se convirtieron en hombres del reino y extendieron el reino. El discipulado es creer en el potencial transformador del evangelio del reino y del poder restaurador de Jesucristo. Eso es el discipulado. Saber que el potencial transformador del evangelio del reino, de las buenas nuevas del reino, he venido a dar vista a los ciegos, a traer libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Esto es lo que tiene poder. Y aún hoy sigue teniendo ese poder. Dios necesita transformar esas vidas a través del evangelio. Y lo que Jesús hizo fue eso. Vemos en el discipulado una dinámica para edificar vidas, no una mecánica para reunir personas. Lo que el evangelio tiene que hacer es edificar las vidas. La razón por la cual existe el discipulado es para que todo creyente en Cristo se convierta en un servidor fiel y efectivo en el reino de los cielos. Para eso, si no simplemente usted es espectador, se convierte en creyente. Cuando vemos que el que entiende la razón del discipulado comienza a servir a Dios y a ser efectivo en el reino, ahí vemos que el proceso está siendo
efecto. Esto significa que la responsabilidad del maestro no termina con traer la persona a la iglesia y que reciba a Cristo como Salvador, sino que le ayuda a crecer en su vida espiritual. Mateo 28:20, cuando termina esa gran comisión que le dijo, y hace discípulos a todas las naciones, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la tarea? Enseñarles. Y eso es lo que Dios nos mandó, a que si nos ponemos al lado de alguien, tenemos que enseñarle. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos quieren ser enseñados? El discipulado nos ayuda a descubrir y desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Esto nos ayuda a que el discípulo esté dedicado al servicio del reino y enfocado en el área de sus capacidades, siendo efectivo en la operación que está realizando. Porque cuando yo estoy en un discipulado digo, este tipo es bueno para esto. Yo ya lo estoy viendo, de esto vamos a despreocuparnos porque encontré a uno que es especial para esto. Si necesitas para que esté orando, mirá, este es fiel y va a estar orando siempre. Si necesitas para ir a predicar y que traiga alma, mirá, metelo a este porque tiene una unción de predicación terrible. Si necesitas para que la iglesia esté linda, mirá, déjalo que venga este que encontramos, porque los dones se empiezan a reproducir ahí en el discipulado. Cuando no, la gente está allí expectante y no sabes ni qué puede desarrollarse porque no se puede involucrar. Pero en ese trato empezamos a ver lo que Dios tiene con cada uno. ¿Cuánto me entienden? Amén. Debemos mantener una dinámica saludable para ser discípulos, con el fin de poder colaborar con Dios en el engrandecimiento de la obra de Dios. ¿Y cómo se produce? Primero, engendrando, ¿sí?, a aquella persona, viendo el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción de esa persona. Es un ciclo de vida. Primero lo vemos en el engendramiento, luego en el nacimiento, en el crecimiento, en el desarrollo y en la reproducción. En todo ese proceso vemos que esa persona se vuelve a reproducir en lo que se había puesto. Porque hace que otros crezcan, que otros entren en ese ciclo. Enseña a hombres idóneos que puedan enseñar a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió de lo que había enseñado Jesús y hizo que esto se reproduzca también. Toda persona que es elegida para el reino empieza a tener este crecimiento espiritual. Si entra en este desarrollo de discipulado, si esta dinámica se mantiene de manera natural, los resultados se van a manifestar en un crecimiento significativo. Si no pasa esto, vemos que la gente, así como entra, se va, porque no hay quien la sostenga. El estilo de vida en el reino es lo que tiene que producir el discipulado. Como se llama nuestra iglesia, un estilo de vida. Entonces, un estilo de vida en el reino no es una opción de vida en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia porque es una opción de vida. Sábado voy al club, el domingo voy a la iglesia, el lunes voy a jugar al no sé qué, el martes me reúno con... Una opción más. Y usted no está en la iglesia por una opción. Usted tiene, a través del discipulado, un estilo de vida en el reino de Dios. El discipulado se trata de una relación personal donde se expone el estilo de vida de cada uno de los comprometidos, con el fin de producir un proceso vital para que Cristo sea formado en sus propias vidas. ¿Por qué alguien es cambiado? ¿Por qué alguien es transformado? ¿Por qué dejó sus malos hábitos? ¿Por qué salió de los vicios? ¿Por qué dejó de hablar de esa manera mala que hablaba? Porque un estilo de vida se empieza a producir en él.
Y dice, yo quiero cambiar. Yo le doy gracias a Dios que me da una nueva oportunidad, quiero cambiar. Entonces entro en ese proceso de cambio y ya la iglesia no es una opción para mi vida, sino que es un estilo de vida en el reino de Dios. Y yo empiezo a ser transformado de esa manera. Y después me empiezan a mirar por la calle. Mirá, este era, oh, qué cambiado que está ahora. Oh, mirá vos ahora ya... ¿Sabés? Vino a devolverme lo que me había pedido una vez. Me vino a pedir perdón por lo que había hecho. Ahora podés hablar con él. Pensá que antes ni lo podías mirar. Entonces, cuando esto empieza a suceder, es que la gente optó un estilo de vida en el reino. Y eso hizo que esa persona sea transformada. Jesús, después de resucitar, envía a sus discípulos a ir y hacer discípulos. Esa orden que le da, esa frase, encierra un mandato y una tarea. Jesús, como maestro, nos manda a continuar la tarea de discipular, no nos manda a reproducir creyentes. El mismo mandato de hace tiempo sigue vigente hoy en día. Dios dice, id y haced discípulos. ¿Y qué más? Termina lo que le dije hace un rato, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Claro, te invito a la iglesia, vení, que todo te va a ir bien. Eso no enseñó Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Entonces venía a la iglesia, te va a venir todo bien. La gente viene a la iglesia, le empieza a ir mal. Dice, pues yo pensé que era como el curandero, me decía abracadabra, pata de cabra y se me sanaba todo. Pero todavía me sigue el dolor, todavía me siguen los achaques, todavía la vieja esta no cambió, todavía el viejo este es un cabezón. Y no quiero ir más. El tema es que recibiste la salvación eterna. Y ahí comienza el proceso de empezar a recibir las añadiduras del reino para tu vida. Y en el proceso de cambio, tu estilo de vida cambia y empezás a ser transformado a imagen de Cristo Jesús. Y ese es el proceso que Dios diseñó para nosotros. No nos manda a reproducir creyentes ni admiradores, sino discípulos al estilo como Él lo hizo, con los principios y los valores con los que Él trabajó. Eso mismo sigue vigente para hoy en día nosotros. Los creyentes satisfechos, esto no se los quiero leer, pero se los voy a leer porque esto no es para esta iglesia, pero se lo voy a leer para que ustedes sepan que hay gente así en otra iglesia. Los creyentes satisfechos y conformistas son el dolor de cabeza de los pastores. Son la aflicción del Espíritu Santo y son la vergüenza del reino de Dios. No se les puede alimentar porque no tienen hambre, no cambian porque no están demasiado arraigados a sus hábitos y no se conmueven porque están muertos. Gracias a Dios, decirle al que está a tu lado, acá no hay ninguno de esos. Pero decíselo con convicción y dale un fuerte aplauso a Dios porque acá no hay ninguno de esos. Amén. Eso pasa con el creyente. Va y absorbe nomás y si está bien y si no, llega a su casa y está así. Todo linda la reunión. Me gustó el chiste que hizo el pastor. ¡Qué gracioso! Pero que ese chiste haga que tu vida cambie, sea transformada. Que esa palabra no sea para herirte, sea para incentivarte y motivarte. Las características de los verdaderos discípulos es que siempre están insatisfechos. Esto sí, decirle a que está todo. De estos estamos llenos acá, decirle. Ahora escuchá, de esto estamos llenos acá. Las características de los verdaderos discípulos es que siempre están insatisfechos espiritualmente, están con una constante búsqueda por algo mejor, más grande y más santo, y cuando lo encuentran, lo van a seguir sin dudar, pasando por alto cualquier costo o sacrificio que haya en medio. Eso está lleno acá. Estos son, quiero más, necesito más. Busco más, me santifico más, metí la pata, tengo que cambiar esa amistad, tengo que salir de esos lugares. Quiero más de Dios. De eso necesitamos. Y concluimos.
quiero que usted esto lo guarde en su corazón y pueda entender la importancia del discipulado. Que usted pueda ponerse bajo un discipulado, bajo un maestro, bajo un mentor y diga: yo quiero crecer, yo quiero ocupar un lugar. Yo no quiero ser oyente solamente. La importancia primordial del discipulado es la trascendencia en la vida de la persona que ha rendido su vida a Cristo. Esta persona crece, se desarrolla y se reproduce. Esa trascendencia que va teniendo es la importancia que produce el discipulado en ellos. Un error que ha cometido la iglesia es pensar que toda persona que acepta a Jesús va a tener una comunión íntima con Él y se va a desarrollar en un discípulo maduro. Vino a la iglesia, viste cómo recibía, este va a ser un siervo de Dios. Lo deja solo. Es como esta chiquita que está ahí, que no creo que se quede muy tranquila, porque cuando la dejan van a aparecer hasta la policía a buscarla cuando empiece a llorar. Que llegue a su casa y que usted la deja. Bueno, ahora llegaste a casa, sos nuestra hija, ahí tenés. La heladera está la comida, ya tenés el baño, andá a bañate, comé, higienizate, y después cuando tenga unos años más vas a empezar a ir al jardín, a la escuela, y ya después... Y vienen, si no llora como llora, a los 3 meses no la encuentra más, ya está sequita, y si no... ¿Me entiende? No se va a desarrollar. Porque necesita que le empiecen a dar de comer, necesita mimo. Llora si no tiene la ropa la mamá cerca, no llora. Dame la mía, ahí como yo la voy a hacer, la voy a enseñar a esa nena que no llore más. Pero unas palizas hay que darle. Le miran con un amor, es una bebé hermosa ahí que está. Pero cuando vemos un bebé así, tenemos que amarlo, tenemos que darle de comer, tenemos que cambiarle los pañales. Y hay cosas que son feas. Sí, qué lindo cuando dice ajo, mamá, y cuando está llena de perfumito, pero cuando se hizo caca nadie se le quiere acercar. Solo la mamá está ahí. Hasta el papá le dice, ahí está tu hija, cambiala, que es tu hija. Cuando está perfumadita, el papá viene y dice, ay, cosita de papá, y mi mamá, y le da besito. En la misma cola donde recién le sacaron la caca. Y así va a venir un discípulo todo sucio, apestoso, porque se mandó esas macanitas. Pero ahí le vamos a cambiar los pañales, decirle, bueno, ahora vení otra vez, te abrazo y te afirmo otra vez. Y le vuelvo a dar comida nuevamente, y lo vuelvo a limpiar, y lo vuelvo a sostener. Y ese es el proceso. Si queda solo ahí, él sí tuvo una llenura porque el Espíritu Santo lo tocó, pero ¿quién le ayuda a que mantenga ese fuego? ¿Quién le ayuda a que se mantenga disciplinado? A que camine correctamente. ¿Quién le enseña esto? Tiene que haber un mentor allí al lado, tiene que haber un maestro, un padre. Y el error que ha cometido la iglesia es creer que una persona va a tener una comunión íntima con Jesús y se va a desarrollar en un cristiano maduro sin que nadie esté a su lado. Jesús logró levantar la institución más antigua del mundo para que funcione en cualquier cultura y contexto en todas partes del mundo. Y ha sobrevivido por más de 2000 años hasta hoy en día a toda la historia y a todas las adversidades. Y aún hoy sigue anunciando las buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y proclama el año del favor de Dios. Hasta hoy sigue. Ese discipulado que comenzó con una orden, y a ese discípulo y enséñenle a guardar todo lo que yo enseñé, sigue vigente hasta hoy en día. Trascendió culturas muy fuertes. En el momento que nació había una gran persecución contra esa orden. Los mismos que estaban predicando veían a sus hermanos en el circo romano siendo asesinados por leones, usándolos para
diversión de algunos. Vendían sus posesiones, tenían todas las cosas en común, oraban en las noches. Lea el libro de los Hechos. Y se seguían desarrollando. Los perseguían y más se multiplicaban. Fue perseguido en toda la historia por el comunismo, por el nazismo y por cuántas culturas que se han levantado en contra del cristianismo. Y quizá diga, pastor, pero eso no pasa, quizá vengan tiempos difíciles en nuestra tierra. Y solamente aquellos que estén firmes y hayan pasado por un proceso de discipulado seguirán adelante. Porque es lo único que nos va a mantener, saber que tenemos un cuidado de los unos por los otros y nos fortalecemos. Porque en medio de ese trato crecemos y nos desarrollamos. El crecimiento de vida en Cristo de todo discípulo depende de un proceso continuo de comunión personal con Él y su mentor. De aceptar la obra redentora que Él hizo allí en la cruz. De aceptar el perdón de los pecados, el desarrollo de los dones y el crecimiento de los frutos espirituales. Y las bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de los hijos allí en los cielos. Están preparadas para nosotros, para que pueda disfrutar de esa herencia como hijo. Dios tiene preparado eso para aquellos que quieran seguir en sus caminos. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que aceptan el desafío del discipulado en sus vidas, tanto como discípulos como maestros. Y dicen, pastor, yo he tenido la oportunidad y quizá no acepté ese desafío. Quizá no quise que nadie me acompañe, que nadie me guíe, que nadie me enseñe. O quizá usted diga, tuve la oportunidad de enseñarle a otro y no le fui de testimonio, no fui buen ejemplo y perdí esa oportunidad. Hoy es el día para volver a empezar. Cierra tus ojos allí donde estás, si quieres ponerte de pie, si quieres pasar aquí adelante. Yo quiero orar en esta noche por cada uno de aquellos que dicen, yo quiero entrar en este proceso. Yo estoy insatisfecho. Yo no quiero ser un admirador, no quiero ser alguien que está expectando. Quiero ser protagonista. Quiero convertirme en un discípulo tuyo. Quiero seguir tus pasos. Quiero caminar en rectitud. Señor, guíame. Muéstrame tus caminos. Ayúdame a ser sumiso a las palabras de aquel que me enseñe. Ayúdame, Señor, a seguir ese proceso de discipulado. Y si has tenido la oportunidad o estás siendo un mentor, un maestro, toma este desafío con seriedad. Sobre todo, busca la santidad en primer lugar. Ponte sus manos y dile, Señor, soy un instrumento en tus manos. Quiero servirte. Quiero ser ejemplo y testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida. Quiero que te vean a ti reflejado en mí. Dispón tu corazón a cambiar tus hábitos malos, tus palabras, tus actitudes que no reflejan a Cristo. Cámbialas. Deja aquellas cosas que te han sido de tropiezo y ponte en tus manos. Ponte en las manos del Maestro por excelencia. Padre, yo bendigo a cada hijo de esta casa. Bendigo a cada uno de aquellos que hoy, Señor, se ponen ante ti y quieren entrar en este proceso. Bendícelos, Padre. Llénalos con tu presencia. Oro por cada uno de aquellos que hoy disponen sus vidas para la extensión del reino. Que dicen, necesito más de ti, quiero más de ti.
Quiero ser lleno de tu presencia, de la unción de tu Espíritu Santo. Quiero ser transformado cada día. Señor, fortalécelos. Declaro sobre sus vidas una unción del Espíritu Santo que los llena, los transforma y hace de cada uno de ellos un discípulo tuyo. Y que la historia se siga escribiendo a través de cada una de sus vidas. Que siga siendo escrito este libro de los hechos aquí en Magdalena. Porque hombres y mujeres rindieron sus vidas y sus corazones para servirte, Señor. Y que muchos en el mundo pueden conocerte a través de ellos. Que ellos puedan ser los que oren por enfermos, multipliquen el pan en medio de las necesidades, abriguen a los necesitados, puedan ellos llevar ese mensaje a los que están perdidos. Papá, yo los bendigo en esta noche y declaro sobre sus vidas